Y el tema, por supuesto, que hoy tiene el mundo pendiente es lo que pasa en Israel, y qué mejor que explicarlo con Mauricio Meshulam. Querido Mauricio. Querido Mario, en Israel siempre. Y en Gaza. O sea, a ver, exacto. Pues sí. Cuéntanos, a ver, ¿cómo hace 2 días este tema no estaba, por lo menos en el radar creo público? Que podemos empezar por ahí. El hecho de que el tema no esté en el radar es justamente uno de los aspectos que señala el factor fundamental que hay detrás de todo esto. Porque detrás de todo esto hay un conflicto irresuelto con una serie de partes y actores que se vienen radicalizando con los años, y estas posturas radicales impiden una resolución del conflicto, y entonces lo que se hace con el conflicto es que simplemente se busca administrar. De acuerdo. O sea, el objetivo central de quienes toman decisiones es simplemente ver si pateamos esto 2 años, 3 años, pues entonces ya se queda para la siguiente y para la siguiente y para la siguiente. Y cuando un conflicto no se resuelve, tiene distintos canales y distintas vías para estallar. El problema está en que cuando las partes se radicalizan, pues tenemos situaciones como las que estamos viendo. Entonces aquí es la combinación, te lo diría yo, de 2 factores centrales. Primero, una radicalización extrema de grupos militantes palestinos, que no significa que es un proceso de radicalización inmediato, pero que tienen el control de la Franja de Gaza desde hace muchísimos años, en una guerra interna, y esto es importantísimo aclararlo, ¿eh? Claro. Jamás la Yihad Islámica y otros grupos militantes en la Franja de Gaza arrebatan el control de la franja a la Autoridad Nacional Palestina, que se supone que es el gobierno. Que es el gobierno legítimamente reconocido, por lo pronto, por parte de Naciones Unidas. Y que no es el gobierno el que realiza esto. ¿Mandé? No es el Estado, no es el gobierno de Palestina el que realiza este ataque. No, esto es el grupo militante Hamas y la Yihad Islámica, ¿no? Entonces, importante entender eso, y no es, decía yo, que Naciones Unidas reconoce a Palestina como un Estado no miembro observador, pero el representante de ese Estado no miembro observador es la Autoridad Nacional Palestina, se le arrebata el control, y entonces aquí en la Franja de Gaza tienes grupos que se van armando con los tiempos, que continuamente llevan a cabo operaciones armadas. Israel responde frente a esas operaciones armadas, hay un bloqueo en la franja, encima una cantidad de temas que no da tiempo en este momento de tocar, pero dentro de toda esa de todo ese panorama o escenario, también ocurre una radicalización importante dentro del electorado israelí, dentro del sector de extrema derecha nacionalista israelí, que empieza a crecer y que tienen una importante participación electoral en las últimas elecciones, y lo que hacen es que cargan el gobierno israelí hacia la extrema derecha, lo que genera divisiones internas muy importantes. Entonces, esta situación, que podemos considerar como un ataque terrorista masivo, relámpago, por parte de Hamas y la Yihad Islámica en contra de Israel, no puede ser entendida sin entender esta división interna dentro de Israel. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es que va a poner a un gobierno en desarreglo, un gobierno que no funciona adecuadamente. Y esto es muy importante porque te lo preguntaba fuera del aire, te decía, ¿cómo pudo pasar un ataque de cientos de personas involucradas que toma por sorpresa a la inteligencia de Israel? Y la explicación, me decías, es que esto que estás diciendo ahorita, el conflicto interno, es un factor, que la disfuncionalidad del gobierno es un factor. Es uno de los factores. Yo quiero resaltar lo siguiente, ¿no? Yo sigo mucho al Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv, que es uno de los centros de pensamiento y estudio más importantes en Israel. Ellos emiten hace varios meses una alerta estratégica de seguridad, y básicamente lo que dicen es que la situación interna, esta polarización, esta división interna que está generando una cantidad de protestas todas las semanas, que está ya permeando a las fuerzas de seguridad, está permeando la no participación en los servicios de reserva de, por ejemplo, de pilotos aviadores, está ya penetrando la seguridad israelí y pone en riesgo a la seguridad del país frente a los enemigos que están mirando y observando. Porque lo que vimos el viernes, viernes de México, sábado de Israel, sábado muy temprano en Israel, fue un ataque planeado con muchísimo tiempo.
O sea, usualmente claro. Lo que sucede es que las escaladas entre Israel y Hamás son un evento que lleva a otro, que lleva a otro, que lleva a otro, se empieza a escalar. Esto fue un ataque masivo, colosal, planeado con muchísimos meses de anticipación, que toma a las agencias de inteligencia y de seguridad, los servicios de seguridad israelí, completamente por sorpresa. Hay un análisis que recibo esta mañana que indica 6 fallas de seguridad que ocasionan que esto pueda haber sucedido. Porque lo que vimos fue, fíjate, al mismo tiempo, o sea, de manera paralela, un envío masivo de misiles desde Gaza hacia ciudades israelíes, pero este era un elemento de distracción. O sea, la atención se concentró en esos miles de cohetes. Estás hablando de 2,000 cohetes en unas pocas horas. 2,000 y hasta 2,500. Eso era una distracción frente a lo otro que estaba ocurriendo. Que es la penetración, la infiltración de cientos de combatientes de Hamás y de la Yihad Islámica. Que son los que realizaron los secuestros, por ejemplo. Que realizan secuestros, empiezan a disparar en contra de civiles. O sea, claramente un ataque terrorista, pero masivo, un ataque terrorista de carácter colectivo, porque se ponen a disparar en contra de civiles, a secuestrar personas, toman personas como rehenes ahí mismo, y entonces naturalmente esto coloca, así funciona un ataque terrorista, coloca en estado de shock o tensión a terceros que entran en una situación o sensación de vulnerabilidad, y a través de ese terror se les comunica un mensaje político. Luego, las fuerzas de seguridad empiezan a recomponerse, empiezan a retomar el control inmediato de algunos de estos poblados, porque toman varios poblados o toman el control de distintas zonas, distintas áreas, pero los terroristas consiguen secuestrar a un número indeterminado de personas que en los últimos reportes se estima en decenas, posiblemente 100, posiblemente más de 100. Importante mencionar que la canciller mexicana reconoce, indica que, de acuerdo con información que se tiene, hay 2 ciudadanos mexicanos secuestrados por Hamás, y que también existen, eso no lo dice la canciller, eso lo dice el Departamento de Estado en Estados Unidos, decenas de ciudadanos estadounidenses entre los secuestrados, y hay ciudadanos de otros países que obviamente pues, son víctimas inocentes. Luego entonces, y simplemente como seguimiento, la necesidad que esto impone del lado israelí de responder con fuerza es muy importante, porque lo que se siente en Israel es que se perdió la capacidad de disuadir a Hamás y a la Yihad Islámica, y que por lo tanto se necesita recuperar esa capacidad disuasiva. Y tiene que ser mucho más fuerte. Y tiene que ser con una respuesta de una potencia brutal, lo que naturalmente en una franja densamente poblada, en donde además las posiciones de seguridad están ubicadas precisamente en zonas de densidad poblacional. Por ejemplo, estás hablando de búnkers o de sitios de armas o de puestos de control ubicados en zonas densamente pobladas, va a generar que se eleve la cantidad de muertes palestinas también. Y entonces esto ya empezó a ocurrir. Ya estamos viendo bombardeos masivos de parte de Israel en contra de Gaza. Esto está generando una cantidad también indeterminada de muertes del lado palestino. Y entonces la respuesta de Israel va a seguir creciendo. O sea, importante mencionar que no estamos viendo más que el principio de esto. Sí estamos esperando, lamentablemente, que esto continúe por bastante tiempo. Muy probablemente Israel se verá obligado a efectuar una incursión terrestre. Hay que ver cómo funciona eso, porque normalmente Israel no le va bien en las incursiones terrestres en Gaza. Funciona como una trampa. Y esa trampa, recuerda... Y además seguro estaba planeado pues, que esa iba a ser la respuesta, pues. Es parte de, porque al tomar rehenes y al efectuar un ataque de semejante magnitud, que por cierto no ha terminado, porque todavía en este momento hay varios poblados en donde israelíes, en donde hay combates entre el ejército israelí y los terroristas de Hamás. Están en este momento en pleno
en pleno combate. Bueno, pues que conste que esto que acabamos de escuchar es el análisis de Mauricio de un evento que está en desarrollo. Así, es un evento en desarrollo y que, digo, mencionar que hoy es domingo, son las 11:30 de la mañana y esto va a seguir cambiando con el tiempo, está muy fluida la información. Sin duda va a durar bastante tiempo y pues vamos a ver cómo... Pues vamos a seguir nosotros muy atentos a todo lo que nos compartes en tu trabajo personal, en los medios, aquí en la agenda, por supuesto, el próximo domingo. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, querido Mario. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más aquí en la agenda.